70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo general, los pueblos cuando viven traumas, cuando viven situaciones complicadas, cuando viven situaciones difíciles, cuando llegan a caer en las desgracias, las hostilidades, los holocaustos, y logran finalmente levantarse de esas tragedias, logran rebelarse contra las opresiones, logran destruir un Estado o una sociedad en la forma que sea, que los oprime, que los constriñe, que los maltrata, reivindican sus derechos. En nuestro país, queridos amigos, hemos vivido una especie de poder constituyente. Esto que ha vivido la humanidad, lo hemos vivido nosotros. La gente ha salido a las calles, ha salido en abril del año 2000 en Cochabamba, ha salido en octubre del año 2003 en el Alto, no dispuesta a matar, porque así no se hacen las revoluciones, ha salido dispuesta a morir, ha salido dispuesta a ofrendar su vida por construir una realidad diferente, por construir un paradigma diferente, por sacar a Bolivia del lugar en el que se encontraba y construir una nación diferente, en ese momento identificada por el proceso constituyente. En el Alto la gente ha salido a las calles sabiendo que le iban a disparar y ha salido a ofrecer su vida, ha salido al sacrificio supremo. Y gracias a ese movimiento social extraordinario, condición objetiva llamarían los marxistas, y al liderazgo extraordinario del presidente Evo Morales, condición subjetiva dirían ellos, ese sueño, ese ideal, ese pensamiento, eso que parecía un suspiro en algún momento, se ha plasmado en una realidad. Hoy la nación boliviana es una nación diferente. Y felicitémonos, hermanos, por el país que tenemos, por la nación que hemos construido de la mano del presidente Evo Morales, por el país que tenemos en materia de derechos humanos. Por el país que ha dado un giro, un cambio trascendental, un quiebre, un corte a cuchillo en su historia. Y de haber sido un país inestable políticamente, inestable económicamente, inestable socialmente, de ser una nación sin dignidad, de ser una nación con un marcado incluso sentimiento de inferioridad que teníamos a veces los bolivianos y contra el cual luchamos, de ser un país donde los derechos eran un enunciado en una cadena de leyes que se aprobaban, muchas veces copiadas de otras realidades, hemos pasado a ser un país ejemplo de estabilidad política, ejemplo de crecimiento, ejemplo de desarrollo, ejemplo de estabilidad económica, ejemplo de estabilidad social, de reencuentro social, de paz, de armonía y sobre todo ejemplo de dignidad y ejemplo del ejercicio de los derechos humanos. Esta Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del año 2009 en la ciudad del Alto por nuestro presidente, el presidente Evo Morales, es a Bolivia lo que al mundo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hoy día festejamos. Esa es la dimensión de una Constitución que ha cambiado para siempre la historia de este país, que ha cerrado las heridas de la discriminación, que ha cerrado las heridas de las desigualdades entre las regiones, que ha cerrado las heridas de las desigualdades económicas, que está construyendo un paradigma diferente. Bolivia es una nación que tiene todo el derecho y la prerrogativa para celebrar a lo grande esta declaración, porque su Constitución, en casi 100 artículos, del artículo 13 al artículo 107, como ninguna otra Constitución, hace la más amplia declaración de derechos. Y ahí están los derechos de todos y cada uno de los sectores sanos de la nacionalidad boliviana, que han peleado por el proceso constituyente, que han luchado durante años, y cuando hemos hecho una constituyente de la mano del pueblo, esos sectores han plasmado en estos artículos, en esta Constitución, los derechos por los que habían peleado,
los derechos que sintetizaban la victoria que habían conseguido en las calles, en su lucha, en el diario vivir de esos años fatídicos entre el año 2000 y el año 2005, que a veces la juventud en nuestro país no lo conoce, no sabe qué es lo que ha pasado durante los momentos de construcción de esta realidad que hoy gozamos y disfrutamos los bolivianos. Nuestra Constitución es una Constitución que, además de ser la más amplia declaración de derechos, es una Constitución que da una amplia prerrogativa a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Lo que hoy nos critican, lo que hoy grupos retrógradas cuestionan, no entienden el verdadero sentido de un solo artículo, clave, fundamental de la Constitución boliviana, el artículo 256, que hace la concesión más grande que puede hacer el derecho constitucional de una nación a tener una vigencia plena, absoluta, total, radical, incuestionable de los derechos humanos. Pero lo más importante, lo que hoy celebramos, son los que en algún momento se llamaron los derechos de segunda generación, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos que permiten esta noche a 2.200.000 personas, es 22% lo que se ha reducido la extrema pobreza en Bolivia, 22% en una nación de 10 millones de habitantes, son 2.200.000 personas, 2.200.000 personas que esta noche se van a ir a dormir sin hambre, porque los indicadores de la extrema pobreza, según Naciones Unidas, es no tener los suficientes elementos para alimentarse. Y hoy 2.200.000 personas, una gran parte de nuestra población, que hace 15 años se iba a dormir con una sultana y un pan, se va a ir a dormir con el estómago lleno, con una sonrisa de felicidad, porque ha superado su nivel de vida. Esas son razones para festejar, esos son los derechos que nos importan, eso es lo que cuenta en definitiva. Muchísimas gracias a todos ustedes y felicidades por este aniversario.